El mar de Galilea, en Tierra Santa. Jesús vivió a orillas de este lago predicando y haciendo milagros que aparecen en los 4 libros de los Evangelios, los únicos datos que tenemos de su vida. Pero, ¿podemos creer lo que leemos en esos libros? Testigos de la resurrección. Hasta hace muy poco, dábamos por sentado que los evangelios se escribieron mucho tiempo después de que muriera Jesús, que eran historias transmitidas de generación en generación, en el mejor de los casos, una colección de recuerdos distantes. Pero las nuevas pruebas descubiertas en esta biblioteca de la Universidad de Oxford podrían cambiar esto. Desde el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto, no ha habido otro descubrimiento potencialmente tan importante para la investigación bíblica. En la Nochebuena de 1994, el londinense The Times hizo pública la historia de El papiro de Jesús. Hablaba de la extraordinaria afirmación del profesor Carsten Tiede de que 3 fragmentos del Evangelio de San Mateo proporcionaban pruebas de que los Evangelios fueron escritos y leídos por personas que habían visto a Cristo resucitado con sus propios ojos. El hombre que dio a conocer la historia fue Matthew d'Ancona, actual viceeditor del Sunday Telegraph. La primera vez que oyó hablar del papiro de Jesús, trabajaba en el Times londinense. Mi primera sensación respecto a la historia fue que obviamente tenía algo de extraordinario. En Oxford había un fragmento de papiro, 3 pedacitos diminutos del Evangelio de San Mateo, eso lo sabíamos. Y había un estudioso alemán, al que yo no conocía, que afirmaba que eran increíblemente tempranos, quizá incluso del año 60 después de Cristo, lo que incluso para alguien como yo, que no sabía mucho del tema, parecía una afirmación asombrosa. Hasta ahora, la única prueba física de cuándo se escribieron los Evangelios era un pequeño fragmento del Evangelio de San Juan. Se había datado en el año 125 después de Cristo. Casi 100 años después de su muerte. Cualquiera que hubiera sido testigo de los trascendentales acontecimientos de su vida ya habría muerto. Según Tiede, el papiro de Jesús ofrece nuevas pruebas físicas de que los evangelios se escribieron mucho antes, basándose en relatos oculares, lo que proporciona la primera relación entre los evangelios escritos y la propia vida de Cristo. Contemplar estos 3 fragmentos diminutos, que juntos no ocupan más que una tarjeta de crédito, no impresiona mucho. Están escritos por ambas caras desde el capítulo 26 del Evangelio según Mateo. En total, son 6 frases en griego. En cada trozo se pueden leer unas cuantas palabras. Pertenecen a los versículos que tratan los últimos días de la vida de Jesús. Uno de ellos describe cómo lo unge María Magdalena cuando dice: se le acercó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó por su cabeza. En otro fragmento, lo que aparece escrito es la traición de Judas. El hombre llamado Judas Iscariote fue a ver al sumo sacerdote y le dijo: ¿qué estás dispuesto a darme si os lo entrego? Y la última cena, en la que Jesús comunica a sus discípulos que uno de ellos lo entregará diciendo: el que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras.
Sabíamos que iba a ser una gran historia, pero desconocíamos su magnitud. Nada más publicar la historia hubo una extraordinaria respuesta en todo el mundo. La recogieron los periódicos y emisoras de radio y televisión de muchos países, desde la India hasta Italia. Cuando volví a mi mesa el día después de que se publicara la historia, estaba cubierta de faxes y mensajes de teléfono de gente que quería saber más. Y aunque casi toda la gente que se puso en contacto con d'Ancona en las semanas posteriores estaba muy emocionada por los descubrimientos de Tyde, la respuesta que recibió de uno de los expertos en la materia fue claramente negativa. No creo que tenga razón en su afirmación de que estos pequeños fragmentos del Evangelio de Mateo se puedan fechar a mediados del siglo I. Junto con casi todos los expertos del campo, creo que estos fragmentos se escribieron hacia finales del siglo II. Todas las pruebas apuntan en esa dirección, y esa ha sido la visión que se ha tenido durante unos 40 años, y no veo razón para modificarla. Graham Stanton es el antiguo presidente de la Sociedad Internacional de Estudiosos del Nuevo Testamento y profesor en el King's College de la Universidad de Londres. A pesar de ser uno de los principales opositores a la afirmación de Tyde, ve su atractivo. A la gente siempre le interesa algo nuevo que tenga que ver con Jesús. En este caso concreto, las afirmaciones son bastante poco habituales porque, en vez de menospreciar la fe cristiana, algo que sucede constantemente en los medios de comunicación, ocurre justo lo contrario. Estas afirmaciones parecen significar para algunas personas que los evangelios pueden ser bastante anteriores y quizá más fiables de lo que muchos habían supuesto, aunque yo no comparto ese punto de vista. d'Ancona se dio cuenta de que el descubrimiento de Tyde había creado controversia y quería saber más. Había escuchado los argumentos de ambas partes del debate, pero quería ir más allá de los titulares para fijar las pruebas por sí mismo. Antes de seguir la senda de la erudición moderna, establecida por Tyde, d'Ancona tenía que aclarar otro misterio. ¿Cómo llegó un antiguo documento griego hasta Oxford y llamó la atención de un erudito alemán? La capilla del Magdalen College, en Oxford, es un tributo a las glorias de los evangelios. Aquí se ven fácilmente las tradiciones musicales, artísticas y culturales que han inspirado. Los evangelios se encuentran entre los libros más importantes que se han escrito jamás. Son nada menos que la base de la civilización occidental. Fue en la biblioteca de este college donde Carsten Tyde vio por primera vez el papiro de Jesús. d'Ancona fue al Magdalen College a buscar pruebas sobre el escurridizo capellán victoriano Charles Hewlett, el hombre que puso el papiro al alcance de Tyde. Sus pesquisas iniciales sobre Charles Hewlett desvelaron muy poco, pero descubrió que Hewlett estudiaba a los clásicos aquí, en el Magdalen College. Esta fotografía se tomó cuando era estudiante, entre 1882 y 1886. Estudió muchos documentos antiguos, como los Evangelios en su original griego. Este conocimiento le permitiría años más tarde reconocer que los diminutos fragmentos del papiro de Jesús eran versículos del Evangelio de Mateo. Tras graduarse, Hewlett se trasladó aquí, al Wycliffe Hall de Oxford, para formarse como pastor. En Wycliffe recibió una educación evangélica. Los evangélicos creían que lo escrito en los evangelios era verdad literalmente y en cada detalle. Hewlett se graduó en Wycliffe con una sólida fe en las enseñanzas de los evangélicos y un deseo de difundir la buena nueva de los evangelios. Después de su graduación, viajó miles de kilómetros para predicar la palabra de Dios, en Egipto. En aquella época, el viaje duraba 2 semanas.
Primero atravesó el Canal de la Mancha para pasar a la Europa continental y luego viajó en tren hasta Brindisi, Italia. Desde allí cruzó en barco el mar Mediterráneo y continuó luego en tren hasta El Cairo, la capital de Egipto. El último tramo, un viaje en barco de vapor por el Nilo hasta Luxor, duró unos 6 días. d'Ancona repitió el viaje del capellán a Luxor con la esperanza de que allí encontraría más pistas sobre los orígenes del papiro. Probablemente fue un barco de vapor parecido a este el que tomó Hewlett para ir a Luxor. En una época en que Gran Bretaña dominaba medio mundo, no era extraño que un hombre como Hewlett aceptara su llamada cristiana en una tierra extranjera. Pero aún así, sin duda estaría inquieto. Se trataba de su primer viaje al extranjero y sin duda no tenía ni idea de que iba a descubrir lo que ahora sabemos que es un tesoro de incalculable valor. Matthew d'Ancona estaba sobre la pista de Charles Hewlett, el hombre que descubrió el papiro de Jesús. Tras graduarse en Oxford, Hewlett viajó hasta Luxor para atender las necesidades religiosas de los turistas occidentales. Muchos debieron de tener esta guía para anticipar ilusionados sus primeros atisbos de los recién excavados templos y tumbas. Al fin y al cabo, se trataba del principio de la era del turismo de masas. El empresario Thomas Cook estaba abriendo Egipto a los viajeros de todo el mundo. Por primera vez, Cook ofrecía a los victorianos corrientes la emoción de viajar a lugares exóticos del extranjero. La mayor parte venía a hacerse fotografías en los grandes templos, pirámides y otros monumentos antiguos que bordean el Nilo. Era un buen negocio. En 1898, Egipto acogió a 50.000 visitantes. Al acercarse a Luxor, resulta sencillo imaginar la emoción que debió de sentir Hewlett al ver por primera vez sus grandes monumentos. La sensación repentina de que su largo viaje a través de un continente hasta el norte de África había merecido la pena. A principios de siglo, los barcos de vapor de Thomas Cook atracaban aquí, como siguen haciendo hoy en día. A la mayoría de estos turistas los llevaban al Luxor Hotel, construido también por Cook, y uno de los pocos hoteles de Luxor en aquella época. Abierto en 1877, era la joya del imperio de Thomas Cook y proporcionaba un alojamiento de lujo a los viajeros que solían quedarse allí varias semanas. Para contribuir a velar por su bienestar espiritual, Thomas Cook designó a Charles Hewlett capellán del hotel. Hola, no sé si podrá ayudarme. Me llamo Matthew d'Ancona, soy de Londres. Estoy intentando averiguar algo sobre un hombre llamado Charles Hewlett que vivió en el hotel en la década de 1890. ¿Le dice algo el nombre? ¿Sabe algo de él? El gerente actual no puede ayudar a d'Ancona en su búsqueda de alguna pista de Hewlett. ¿Puedo echar un vistazo rápido? Sí. Muchas gracias. De nada. Pero en el vestíbulo hay pruebas de la edad de oro del hotel, cuando además de turistas, Luxor estaba lleno de exploradores y arqueólogos. Hay un retrato de Howard Carter, el hombre que descubrió la tumba de Tutankamón en 1922. Desde este hotel anunció su descubrimiento mundialmente famoso. Hay cuadros de David Roberts, un artista escocés que ejecutó una famosa serie de imágenes de Egipto en el siglo XIX. Esta es la del templo de Luxor.
La pared del fondo está cubierta de páginas de las guías Thomas Cook de Egipto del siglo XIX. Incluyen información sobre el Luxor Hotel, un lujoso refugio en el que los ricos pasaban sus vacaciones a gusto. Fue en el rincón más apartado del vestíbulo donde d'Ancona encontró lo que realmente quería: pruebas del puesto de Hewlett en la historia del hotel. Una página de la edición de 1905 de la guía explica cómo los huéspedes pueden asistir a los servicios que celebra en el hotel el reverendo C.B. Hewlett a las 8, 10:30 y 18 horas. En otra página, la guía menciona el papel de Hewlett en el hospital de la zona para los autóctonos, donde también es capellán. Se había fundado en 1891, financiado por una acuestación organizada por la familia Cook. Parece que Hewlett fue feliz aquí. En una de las pocas cartas que dejó escribió: cualquier informe detallado de la obra de invierno consistía principalmente en un relato de la amabilidad de todos aquellos con los que tuve contacto. La presencia de un capellán residente durante el invierno en Luxor, según dijo, se había extendido entre los viajeros del Nilo, de modo que, en muchos casos, cambian sus planes para poder estar en Luxor para el domingo, tanto al ir como al volver. En la actualidad, el hotel es un lugar bastante lúgubre. Gran parte de su antiguo esplendor ha ido apagándose. Pero en la azotea, la vista es exactamente como debía de ser en la época de Hewlett. Al otro lado del jardín, no muy lejos, se vislumbra el magnífico templo de Luxor. La construcción de este poderoso templo la inició el faraón Amenofis III 1400 años antes de que naciera Jesús. Era un santuario adecuado para la gloria de los tres antiguos dioses egipcios: Amón, dios de la fertilidad; su esposa Mut, señora del cielo; y su hijo, el dios de la luna, Khonsu. Durante los milenios que pasaron, disminuyó la importancia que el templo tenía para la gente. En el siglo XIX, gran parte de su estructura quedó enterrada por la arena, el cieno y el barro. Los mercaderes comerciaban en sus terrenos sin mostrar interés por la gloria latente. Cuando comenzaron a llegar los turistas victorianos, se estaba excavando y se le devolvió su antiguo esplendor. La renovación del templo fue uno de los grandes logros de los arqueólogos del siglo XIX, que llegaron a Luxor para rescatar de las arenas la antigua civilización egipcia. Gracias a su trabajo, los visitantes pueden ver hoy las magníficas estatuas del faraón Ramsés II en todo su esplendor, vigilando la entrada al templo. Fue Ramsés, continuando la obra de Amenofis, quien construyó la mayor parte de lo que hay aquí y quien añadió las estatuas como testamento a su propia grandeza. Los hermosos relieves, conservados por la arena durante miles de años, honran a los dioses a quienes está dedicado este templo.
El patio de Ramsés II, una de las glorias del templo, tenía un tejado que formaba una arcada gigante. La investigación de Ancona le reveló que el templo era uno de los lugares favoritos de Hewlett. Lo visitaba regularmente, maravillado por la escala de los majestuosos monumentos de esta antigua civilización. Pero lo que más le fascinaba no era la obra de los antiguos egipcios, sino las huellas mucho más modestas dejadas por los primeros cristianos que llegaron más de 1000 años atrás. Lo último que uno esperaría encontrar en un antiguo monumento egipcio sería una cruz cristiana. Pero en un rincón poco visitado del templo hay una pista de la fascinación de Hewlett por Luxor. Egipto fue uno de los primeros lugares del mundo de los que se apoderó el cristianismo, y en el siglo IV los cristianos egipcios consagraron algunas partes del templo de Luxor. Los cristianos convirtieron esta parte del templo en una capilla. Les ofendían las imágenes paganas que los rodeaban. Se puede apreciar dónde recubrieron los antiguos relieves egipcios y pintaron sus imágenes sagradas. En otros lugares sigue habiendo huellas de su censura. Cincelaron los brazos, piernas y caras desnudos de los antiguos egipcios. Tallaron sus propios símbolos en las superficies vacías, en las columnas y en las paredes por considerarlos una decoración más apropiada para el templo. D'Ancona había descubierto que a Hewlett le fascinaba este vandalismo cristiano. En una carta señalaba con aprobación evangélica los restos de la época en que los cristianos habían consagrado estas reliquias paganas al servicio de su Señor, que también es el nuestro. Pero no hay pruebas de que Hewlett encontrara los fragmentos de papiro en el templo. D'Ancona siguió la pista de Hewlett y del papiro por el Luxor que el capellán también conocía. Viajó con un carro tirado por un caballo, igual que lo habría hecho Hewlett en aquella época. Al pasar junto a la cara oeste del templo, magnífico a la luz de media tarde, D'Ancona descubrió que solo hay un paseo hasta el hospital en el que Hewlett trabajaba de capellán. Aunque sigue abierto actualmente, iba a costar encontrar alguna prueba del trabajo de Hewlett. Al igual que en tantos otros aspectos, su vida y logros han caído en el olvido. La pista de este escurridizo victoriano se desvanece rápidamente. Pero fue en algún lugar de Luxor donde encontró los frágiles fragmentos del papiro de Jesús. D'Ancona tendría que investigar más antes de poder relacionar el papiro con Hewlett y esta ciudad. El río Nilo separa Luxor de la orilla oeste. Al otro lado está el Valle de los Reyes, donde están enterrados los antiguos egipcios. Hewlett debió de hacer este viaje a través del Nilo muchas veces. Debían de interesarle las excavaciones que tenían lugar en el Valle de los Reyes, y trabó amistad con los arqueólogos y estudiosos que trabajaban en la zona. En el Valle de los Reyes se hicieron muchos descubrimientos emocionantes en torno a la época que Hewlett pasó en Luxor, como el descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón. Aquí, la gente sigue fabricando papiros para la escritura. De hecho, puede que el papiro de Jesús se hiciera muy cerca de este lugar. Egipto exportaba el producto acabado por toda la cuenca del Mediterráneo, y más hacia el norte, sur y este. Saber cómo está hecho este material nos ayudará a comprender cómo ha sobrevivido durante 2000 años el papiro de Jesús.
Aquí, los papiros siguen creciendo en pantanos de agua dulce, como lo han hecho durante miles de años. Estos trabajadores utilizan los mismos métodos que los de la época en que se escribió el papiro de Jesús. Primero cortan los tallos en trozos pequeños. Luego lo rebanan con cuidado en tiras estrechas. Después los aplanan sirviéndose de una piedra pesada y los colocan en agua durante un par de días para ablandar las fibras. Los trabajadores toman las tiras flexibles y las disponen entrecruzadas. De esta forma se secarán para formar el papel. Una vez montada la hoja, se sitúa entre dos placas para escurrir todo el agua. Se coloca una piedra pesada encima para acelerar los procesos de secado y alisamiento. Se deja el papiro al sol un par de días para eliminar la última humedad. El material de escritura que resulta al final es fuerte y flexible. En un clima cálido y seco, un manuscrito de papiro como el papiro de Jesús puede durar fácilmente miles de años. Los escribas que escribieron los fragmentos que encontró Hewlett pudieron emplear una caña para dar forma a las diminutas letras del papiro. En ocasiones, los papiros también se decoraban utilizando pigmentos brillantes, igual que hacen en la actualidad estos artesanos, recreando los espectaculares dibujos y símbolos de la antigua civilización egipcia. Estos papiros se venderán a los turistas actuales como recuerdos de su viaje, y muchos de ellos llegarán al mercado de Luxor, el mismo lugar en que d'Ancona cree que Charles Hewlett encontró el papiro de Jesús. Es probable que Hewlett viniera aquí a menudo en busca de artilugios antiguos. En la época de Hewlett, el mercado de Luxor era un lugar famoso por la venta de antigüedades. En aquella época había un comercio activo de artilugios robados por todo Oriente Próximo. La comunicación y el intercambio de productos entre las diversas avanzadillas del antiguo Imperio Romano se remontan a hace más de 2000 años. La educación clásica de Hewlett pudo enseñárselo, así que al llegar al mercado pudo haber estado buscando no solo antigüedades egipcias, sino también artilugios griegos y cristianos. Era una oportunidad muy buena para alguien que sabía que lo que buscaba podía traer consigo algo especial. En la actualidad, el mercado viene a ser igual que entonces, pero solo se pueden comprar papiros de recuerdo en los bazares y tiendas de antigüedades de la ciudad. Es imposible conseguir lo auténtico. Incluso con lo poco que sabemos de Hewlett, no cuesta imaginar su emoción la primera vez que viera los fragmentos de papiro. Debían de estar en un puesto del mercado muy parecido a este. Hewlett debió de reconocer inmediatamente los breves pasajes de sus amados evangelios.
¿Cuál es el papiro más antiguo que tienes? Aquí tengo unos 75 papiros. ¿No sería posible encontrar algo de unos 1000 años de antigüedad? No, ¿Dónde podría conseguir algo tan antiguo? eso se encuentra en las tumbas. ¿En Luxor no hay sitios en los que se puedan comprar ahora? No, nunca te encuentras ese tipo de cosas a la venta en las tiendas. Eso se encuentra en el templo, en las tumbas. Al igual que hoy, pudo hacer trueque al menor precio posible, intentando esconder su creciente entusiasmo. Quiero comprar este. Vale, 50. No, 10. Le haré un descuento si quiere y se lo dejo por un precio de 50. 10. Si quiere comprar alguno más, No, solo este y nos vamos. vale, se lo doy porque es la primera vez que viene a Egipto y quiero conocerle. Vale, muy bien. Y le haré el 50% como muestra de hospitalidad. Vale, aquí tiene. Muchas gracias. Muy bien, deme la mano. Mientras Juliet caminaba por esta calle, posiblemente sabía que sus preciosos fragmentos escritos en griego antiguo eran muy antiguos. Probablemente los llevó a su hotel para estudiarlos. El examen de Juliet le llevó a creer que los fragmentos eran del siglo III. Evidentemente, tenía la sensación de que había descubierto algo espectacular y estaba ansioso por confirmarlo. Empaquetó el papiro y lo envió a su antiguo college de Oxford. Pero estaba muy lejos de casa y quedó muy decepcionado por el modo en que los estudiosos de Oxford trataron su precioso hallazgo. En octubre de 1901, el reverendo Charles Juliet envió a Oxford sus 3 fragmentos de papiro. Esperaba que allí estuvieran tan emocionados como, sin duda, lo estaba él por el descubrimiento. Este es el sobre en el que los mandó. Mateo 26 se refiere a los versículos del Evangelio escrito en el papiro de Jesús. Pero también escribió en el sobre, encontrados un año después, pero evidentemente de la misma hoja. Esto sugiere que Juliet ya había enviado otros fragmentos del mismo papiro. Por desgracia, no hay rastro de ellos en la actualidad. Nunca sabremos qué antiguos misterios podrían haber resuelto estos papiros perdidos. Juliet esperó ansioso un acuse de recibo de su precioso papiro de Jesús por parte del Magdalen, pero no llegó. Así que escribió al bibliotecario del college: espero que los fragmentos de papiro hayan llegado bien. Mi madre los mandó por correo certificado el 11 o 12 de octubre. Sin embargo, no sabemos nada de su llegada. La carta de Juliet es el único documento que certifica el descubrimiento del papiro de Jesús, que ahora es el fragmento del Nuevo Testamento sobre el que más se habla en el mundo. Lo que nadie se molestó en decir a Juliet fue que su papiro había sido enviado a este hombre, Arthur Hunt. Hunt era uno de los principales expertos en la conservación y datación de papiros antiguos. Hunt se había ganado su reputación con su trabajo sobre un enorme hallazgo de papiros en Oxirrinco, en el desierto egipcio. Los papiros se descubrieron conservados bajo la arena en un antiguo vertedero fuera de la ciudad. Contenían cientos de listas, cartas y poemas. Hasta la fecha, se trata de la mayor colección de papiros antiguos que se ha encontrado. Según Hunt, los fragmentos de libros, como el papiro de Jesús, no se podían fechar antes de finales del siglo III o principios del siglo IV. Así que no sorprende que, cuando contestó al college, diera al papiro de Jesús una fecha de finales del siglo IV, cientos de años después de la muerte de Cristo. No advirtió nada excepcional en los fragmentos. El bibliotecario del college colocó los fragmentos en el fondo de esta vitrina en un rincón poco utilizado de la biblioteca. Permanecieron allí durante casi 100 años.
cuanto a Juliet, su ministerio como pastor en Luxor finalizó. Ya con esposa e hijos, fue enviado al otro lado del mar Mediterráneo a la ciudad de Mesina, en Italia. Sería su traslado fatal. El 28 de diciembre de 1908, Mesina quedó devastada por el terremoto más destructivo que ha afectado jamás al mundo occidental. En solo 25 segundos, 150.000 hombres, mujeres y niños murieron mientras dormían. El 98% de los edificios de Mesina quedó destruido. Charles Juliet se encontraba entre los muertos. Su esposa y 4 hijos perecieron con él entre los escombros. El 6 de enero de 1909, el Times londinense informó de que, después de una larga búsqueda, los cuerpos del capellán británico Charles Juliet y su familia habían aparecido sepultados entre los restos de su casa. Juliet murió sin conocer la importancia del tesoro que había encontrado. Todas sus posesiones quedaron destruidas. Nunca sabremos si tuvo otros fragmentos de los papiros del Nuevo Testamento o no. Tras su trágica muerte, se erigió en el exterior del Hotel Luxor una placa de bronce para conmemorar sus años allí como capellán evangelista. La placa pasa prácticamente desapercibida a la gente que se aloja en el hotel en la actualidad. Esto no habría sorprendido a Juliet, que se consideraba a sí mismo un fracaso. En una carta a su esposa Caroline escribió: «He fracasado en todo». Mucho menos fracasado se habría sentido de haber conocido la naturaleza de su descubrimiento. Un papiro que podía probar que los evangelios eran un relato ocular de la vida de Jesús. Como cristiano evangelista, tal descubrimiento habría probado todo aquello en lo que creía. Pero pasaría casi un siglo antes de que este hombre, Carsten Tide, un reconocido papirólogo y estudioso del Nuevo Testamento, desvelara la magnitud del hallazgo de Juliet. En 1994, Tide se encontraba visitando a la familia de su esposa cerca de Oxford y aprovechó la oportunidad para examinar los 3 fragmentos de papiro de la biblioteca del Magdalen College. Había leído los informes de papirólogos anteriores y había visto copias de los fragmentos, pero esta era su primera oportunidad de ver los originales. Tenía pocas expectativas de que pudieran desvelar nada asombroso, pero cuando Tide contempló el papiro de Jesús, supo que era algo especial. D'Ancona concertó un encuentro con Tide en Oxford. Necesitaba hablar con él y verle trabajar antes de continuar con su investigación. ¿Qué fue lo que pensó la primera vez que los vio? La primera vez que vi el papiro original, tras haber estudiado fotocopias y fotografías, me quedé sorprendido y tuve una cierta sensación de emoción, porque había una nota al lado que decía aproximadamente 300 después de Cristo. Pero esto era demasiado tarde y se veía al observar el original que las fotografías daban lugar a error y que la gente no había visto ciertos detalles en el papiro, detalles de caligrafía. Así que fue una reacción instintiva de que debía de ser más antiguo. Volví a mirar y a estudiar material para contrastarlo y descubrir su auténtica antigüedad, pero la sensación de emoción estaba allí inicialmente. La experiencia de Tide le decía que aquellos fragmentos de los evangelios podían ser los más antiguos que se hubieran encontrado, fragmentos de un manuscrito tan antiguo que podían haberlo escrito personas que hubieran vivido con Cristo y hubieran visto los dramáticos acontecimientos de su vida con sus propios ojos. Los hallazgos de Tide tienen unas implicaciones muy importantes. Si está en lo cierto, ello cambiaría nuestra forma de leer e interpretar los evangelios. También proporciona pruebas materiales de la vida de Cristo, tanto a creyentes como a no creyentes. Su emoción era comprensible. La importancia del período de los testigos era crucial para las implicaciones de sus hallazgos. Los evangelios no se pudieron escribir antes de la muerte de Cristo en el año 30 de nuestra era. Como los 4 evangelios cuentan la historia de la crucifixión, debieron de escribirse en algún tiempo después de la muerte de Jesús. De las personas que habían sido testigos de la vida de Jesús y pudieron haber escrito lo que vieron, se dice que vivieron durante el período de los testigos.
Por lo general, se considera que el período de los testigos termina en torno al año 70 después de Cristo. Este fue el año en que se destruyó el templo de Jerusalén y se dispersó la comunidad cristiana. Este período es crucial para el argumento de Tide. Cuanto más pudiera acercar Tide la fecha del papiro de Jesús a la fecha del período de los testigos, más significativos serían sus hallazgos. Antes de que Tide comenzara a trabajar en la datación del papiro, se puso a descifrar cada letra y cada marca para ver si el papiro de Jesús desvelaba una nueva lectura del Evangelio de San Mateo. Para el papirólogo y estudioso del Nuevo Testamento, una nueva interpretación de los Evangelios basada en antiguos manuscritos es por lo menos tan importante como una basada en una nueva datación. Dado que muchas de las letras del papiro estaban dañadas, para descifrarlo con precisión era necesario algo más que conocimientos de griego y buena vista. Afortunadamente, Tide podía aportar a la tarea tecnología punta, un microscopio de una sensibilidad excepcional con un potente escáner de láser. Este microscopio puede diferenciar 20 capas diferentes de manuscrito de papiro y medir la altura y profundidad de la tinta en la hoja de papiro. El ordenador utiliza esta información para construir una imagen tridimensional e individual de cada letra o marca de tinta. Cosas que podría no apreciar el ojo humano o incluso un microscopio normal no escapan a la intensidad del láser. Tide usó el microscopio para examinar este círculo de tinta negra del fragmento del Evangelio que describe la Última Cena. Los estudiosos que habían trabajado previamente sin esta herramienta dieron por sentado que se trataba de parte de una letra dañada. El microscopio escaneó el papiro con su láser. El ordenador calculó entonces la profundidad de la tinta en el cuestionado círculo negro y lo comparó con la profundidad de la tinta de una letra no dañada. El microscopio nos dice que este borrón de tinta en el centro de la imagen tiene una profundidad de tinta de 4,0 micrómetros, mientras que cualquier letra auténtica del mismo papiro, en cualquiera de los fragmentos, tiene una profundidad de tinta de 12,1 micrómetros. Así que la respuesta es verdadera al 100%. No es parte de una letra partida, no es un signo de puntuación, es un accidente del escriba, un borrón de tinta accidental, una mota de tinta que quedó en el papiro. Los estudiosos creían que la mota de tinta era o bien un signo de puntuación o bien una letra dañada, pero la investigación de Tide demuestra que en realidad no se trata más que de un borrón accidental de tinta que dejó el escriba en el papiro. Esta identificación cambia la forma de leer y traducir el versículo de la Última Cena. Bueno, intentemos visualizar la escena. En la Última Cena están Jesús y 12 discípulos. De pronto Jesús predice que uno de ellos va a traicionarlo. Así que todos ellos dicen, los 12, incluido Judas, que es el que lo traicionará, ¿soy yo, Señor? Antes creíamos que los discípulos hablaron uno tras otro después de que Jesús hiciera esa dramática predicción de que uno de ellos lo traicionaría. Eso suena un poco extraño. Uno no espera que 12 hombres respondan uno tras otro en una situación tan dramática. Bien, el papiro de Jesús nos dice que en realidad estaban hablando al mismo tiempo, todos a la vez, en aquella situación tan dramática y emocionante. El papiro de Jesús nos proporciona una nueva descripción de lo que sucedió realmente en la Última Cena, mucho más convincente que las de las Biblias de uso más extendido en la actualidad. Así que con la nueva lectura, que es en realidad la lectura más antigua posible, volvemos a la escena histórica, a los testigos que lo vieron, informaron de ello e hicieron que quedara escrito. Por desgracia, el escáner láser del microscopio no puede desvelar una fecha precisa para los fragmentos. La datación por radiocarbono tampoco sirve para fechar el papiro de Jesús por diversas razones. En primer lugar, los fragmentos son demasiado pequeños. En segundo lugar, la prueba fecharía el material, pero no la escritura. Y por último, la fecha resultante de usar este método tiene un margen de precisión de 50 años. Para conseguir una fecha exacta para el papiro,
Las técnicas de comparación siguen siendo las más válidas. Por esto, Tide tendría que acudir a lo antiguo en lugar de a lo moderno. Cuando se quiere fechar un papiro, hay que emplear varios métodos y enfoques. El más común e importante es lo que se llama paleografía comparativa, que consiste en comparar el fragmento de papiro que no tiene fecha con otros manuscritos datados o datables, lo que significa que provienen de un yacimiento, de una excavación arqueológica de la que se sabe que pertenece al período más tardío o más temprano posible, en el que se podría haber escrito cualquier cosa encontrada allí. Comparar la caligrafía es la tarea más importante y difícil del papirólogo. En la antigüedad, la caligrafía que empleaban los escribas cambiaba de manera significativa a lo largo del tiempo. La caligrafía del siglo I después de Cristo tiene un aspecto muy diferente a la de 100 años antes. Del mismo modo que la caligrafía de la época de Hewlett es claramente diferente a la nuestra. Así que cuando se tiene un papiro sin fecha, hay que compararlo con documentos de un estilo caligráfico similar cuyas fechas sí se conozcan. Hay que encontrar otro manuscrito cuyo estilo coincida con el que se intenta fechar y estar seguro de una fecha. Hay que hacer esto con varios textos diferentes. En los archivos, bibliotecas y museos de todo el mundo se pueden encontrar papiros comparables, manuscritos comparables. Pero lo que hay que hacer es volver a las fuentes donde se escribieron o fueron descubiertos por los arqueólogos la mayor parte de los papiros importantes, los que necesitamos para nuestro trabajo. Y en nuestro caso, ese sitio es Israel, Tierra Santa. Con el Qumran, con los manuscritos del Mar Muerto, con algunos de los wadis de Hana al-Heber e incluso de la fortaleza de Mesada, en todos estos lugares se encontraron fragmentos de pergamino, cuero, papiro e incluso pedazos de cerámica, tiestos, llamados ostraca. Y todos ellos pertenecían a un periodo datado o datable para que pudiéramos usarlos. Debemos ir allí y mirarlos, mirar incluso en los lugares en los que se encontraron. Para descubrir por qué usted cree que el papiro es tan antiguo como dice, ¿tengo que ir a Tierra Santa? Nuestra tarea de detectives nos lleva al lugar o lugares donde ocurrió todo, donde vivieron los testigos, donde transmitieron los relatos de lo que habían visto, donde se escribieron, guardaron y descubrieron los manuscritos supervivientes más antiguos, algunos de los cuales necesitamos para nuestro trabajo. Así que había llegado la hora de que Matthew d'Ancona siguiera los pasos de Tide. Primero en Nahal Heber. El desierto de Judea, en el corazón de Tierra Santa. Aquí es donde Tide comenzó su búsqueda de manuscritos para compararlos con el papiro de Jesús. Aquí, en el desierto de Judea, se han conservado muchos documentos de este tipo. Al igual que en Egipto, la sequedad permite que los manuscritos antiguos sobrevivan durante tantos siglos. Se trata de un lugar aislado y peligroso para los que no conocen la zona. El guardia de la zona, David Menninger, es el guía de d'Ancona. Al adentrarnos en la tierra donde vivió Cristo, nos dirigimos al encuentro de la primera evidencia que necesitaba Tide para probar su teoría. El paisaje es inhóspito pero hermoso, un lugar eterno con una historia sobrecogedora. Estas son las montañas por las que anduvo Jesús hace 2000 años. El Evangelio, según Lucas, cuenta que aquí fue sometido a prueba por el demonio cuando dice: Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu y durante 40 días fue puesto a prueba por el demonio. Satán intenta tentar a Jesús 3 veces, pero él responde cada vez con citas de la Biblia y vence a su adversario demoníaco.
D'Ancona viajó con David Menninger a la Cueva de los Horrores en el valle de Nahal Heber. En 1955, unos arqueólogos encontraron aquí unos antiguos manuscritos que ayudaron a Tide a fechar el papiro de Jesús. La historia de toda esta zona es oscura y trágica. En el año 135 después de Cristo, los judíos se rebelaron contra el ejército de ocupación romano. Liderados por el gran dirigente judío Bar Kokhba, trataron de expulsar a los romanos de Tierra Santa. Pero en la carnicería consiguiente, el ejército romano masacró a más de 500.000 de rebeldes y a sus partidarios. Los últimos rebeldes que sobrevivieron consiguieron llegar hasta esta parte del desierto para escapar de los romanos. En los riscos que dominan el valle, decenas de metros abajo, encontraron una cueva diminuta para esconderse. Sobre la cueva se encuentran los restos del campamento que construyeron los soldados romanos para sitiar a los rebeldes que se escondían debajo. Los rebeldes permanecieron en la cueva durante varios meses. No es extraño que los romanos ganaran esta despiadada guerra de desgaste. En 1955, los arqueólogos desenterraron restos de hombres, mujeres y niños. Todos habían muerto horriblemente de sed y hambre. No hay duda de por qué es la Cueva de los Horrores. Aparte de los huesos, encontraron sus posesiones. Y lo que es más importante, encontraron manuscritos que pertenecían a una fecha segura. Ninguno de los manuscritos podía haber sido escrito después del año 135 después de Cristo, la fecha de la masacre. Este es uno de los manuscritos encontrados en la Cueva de los Horrores. Procede del manuscrito de los profetas menores. Tide sabía con absoluta certeza que no podía ser posterior al año 135, y la datación de la caligrafía sugería que era incluso más antiguo. Descubrió que la caligrafía de este manuscrito presentaba similitudes notables con la del papiro de Jesús. En primer lugar, vio que su aspecto general era comparable al del papiro de Jesús. Las letras eran rectas y verticales. No hay signos de puntuación ni espacios entre las palabras. Después, mirando las letras individualmente, Tide también encontró similitudes reveladoras. La letra Ro se extiende por debajo de la línea natural en ambos documentos. La barra horizontal de la letra eta está ligeramente por encima de la altura media entre las dos líneas. Estos trazos son muy poco habituales y son pruebas de que los escribas que redactaron los dos documentos se escribieron en la misma época. La fecha asignada al papiro de Jesús cuando Tide lo encontró era cercana al año 300 después de Cristo, pero el trabajo de Tide muestra su gran similitud con el manuscrito de la Cueva de los Horrores, y como dicho manuscrito no puede de ningún modo ser posterior al año 135, tenemos una nueva fecha para el papiro de Jesús. Hemos dado un impresionante salto atrás en el tiempo, pero Tide aún tiene que salvar casi 70 años para mostrar que el papiro de Jesús encaja realmente en el período de los testigos. Para encontrar la siguiente prueba, D'Ancona siguió la pista de Tide a través del desierto desde Nahal Heber hasta la enorme fortaleza de Masada, otra escena de gran crueldad. Esta roca gigante se eleva 400 metros por encima del desierto.
fortaleza la construyó el rey romano Herodes en el año 40 a.C. para protegerse de Cleopatra, la reina de Egipto. Pero en el año 66 después de Cristo, los nacionalistas judíos, conocidos como celotes, arrebataron Masada a los romanos. La toma de la fortaleza formó parte de una serie de intentos por expulsar al ejército romano de Tierra Santa. Determinados a acabar con el levantamiento judío, 15.000 soldados romanos sitiaron Masada desde campamentos situados alrededor de la base de la montaña. En vísperas del asalto final de los romanos, en el año 73 después de Cristo, los celotes eligieron suicidarse en grupo para que no fueran sus enemigos quienes les quitaran la vida. Cuando los romanos se abrieron paso, descubrieron que de las 900 personas que se habían refugiado aquí, solo habían sobrevivido 2 mujeres y 5 niños. La plana meseta está rodeada por todas partes por un gran desnivel. Al echar un vistazo desde aquí, se ve fácilmente por qué Masada era una fortaleza natural tan buena. El Mar Muerto está a la derecha, y en aquella época puede que quedara mucho más cerca del pie de la fortaleza. A la izquierda, la vasta extensión del desierto de Judea. Esta es la vista que los malogrados rebeldes vieron en su último día de vida. Sabemos que los rebeldes murieron en el año 73 después de Cristo, menos de 50 años después de la muerte de Cristo. Así que es posible que algunos de los hombres y mujeres más ancianos que se suicidaron aquí hubieran sido testigos del ministerio de Jesús en Galilea, al norte de Masada, e incluso de su crucifixión. Y como Masada quedó intacta hasta que los arqueólogos la excavaron en 1966, cualquier cosa encontrada aquí que pudiera tener relación con el papiro de Jesús tendría un enorme impacto sobre la teoría de Tide. Nos acercaría un paso más al período de los testigos. De hecho, los arqueólogos descubrieron una pista crucial en la sinagoga más antigua encontrada en el mundo. En una sala anexa, en la que posiblemente se cambiaban los sacerdotes antes del servicio, los arqueólogos encontraron un pedazo de cerámica que se había conservado bajo la arena desde la destrucción de Masada. Este es el fragmento de cerámica. Tiene la palabra Lea escrita en griego. No sabemos quién era Lea, ni a qué se refiere la inscripción del fragmento, pero una vez más, lo significativo es la caligrafía. Tide descubrió que este estilo de caligrafía era casi idéntico al del papiro de Jesús. Una vez más, el aspecto general es el mismo, letras verticales sin unión. Un estilo de caligrafía conocido como uncial. Es decisivo que las letras individuales también poseen rasgos casi idénticos. Podemos ver que en la alfa la línea de en medio tiene forma diagonal. Comienza abajo a la izquierda y traza un ángulo hacia arriba a la derecha en lugar de ser horizontal. Las yotas tienen arriba lo que se llama serif, un ensanchamiento notable. El hecho de que el fragmento de Lea y el papiro de Jesús compartan tales similitudes estilísticas nos indica que casi con total seguridad fueron escritos en la misma época. El fragmento encontrado en la Cueva de los Horrores llevaba la datación del papiro de Jesús a antes del año 135 después de Cristo, pero las pruebas de Masada lo llevan aún más atrás, a antes del año 73 después de Cristo, el año en que fue destruida Masada. Así que ahora nos encontramos a tan solo unos años del período de los testigos. Para
dar el siguiente paso, Tide necesitaba ver los manuscritos más famosos, los manuscritos del Mar Muerto. El Museo de Israel, en Jerusalén, alberga uno de los mayores tesoros antiguos del mundo, los famosos manuscritos del Mar Muerto. El Santuario del Libro se incorporó al museo en 1965. Se dice que el distintivo diseño se parece a las tapas encontradas en las tinajas en las que se descubrieron los manuscritos sagrados. En el interior, los manuscritos se exponen con poca luz y temperatura controlada para evitar cualquier posible daño. Los manuscritos fueron encontrados hace 50 años por un pastor beduino en el desierto de Judea. Todos tienen unos 2000 años de antigüedad. En conjunto, los 800 manuscritos nos proporcionan una visión única de la vida diaria de una antigua sociedad judía que vivía en Tierra Santa en la misma época en que Jesús comenzó su ministerio. Cuentan historias extraordinarias de la vida diaria, la legislación y las creencias de estas personas. Aunque la mayor parte de los manuscritos se encontró en fragmentos que tuvieron que unirse, algunos manuscritos de cuero aparecieron casi intactos. En la siguiente fase de su búsqueda, Carsten Tide llevó a cabo una investigación concienzuda de estos manuscritos en busca de cualquier cosa escrita en un estilo que pudiera parecerse al papiro de Jesús. Sabía lo importante que era descubrir tales similitudes. Los manuscritos se encontraron a 48 kilómetros de Jerusalén, en Qumran, a orillas del Mar Muerto. En Qumran vivía la antigua sociedad judía conocida como los esenios. En el año 152 a.C. se fueron de Jerusalén descontentos por la forma de llevar el templo. Creían que los valores religiosos se habían ido perdiendo de manera escandalosa y se retiraron al desierto para formar su propia comunidad basada en una vida sencilla de estudio y oración. Vivieron en este escondite aislado del desierto durante más de 200 años, separados e independientes de la cúpula judía de Jerusalén. De nuevo, seguir la pista de la investigación de Tide ha llevado a D'Ancona al lugar de una antigua masacre. D'Ancona se reunió con un estudioso de Qumran, Hanan Eshel, que le mostró el lugar. Al igual que había sucedido en la Cueva de los Horrores y en Masada, los esenios iban a encontrar un final trágico a manos de los romanos. En el año 68 después de Cristo, la 10ª legión romana entró desde Jericó e hizo salir a los esenios quemando sus casas y destruyendo para siempre su forma de vida. Los esenios debieron de sentir que se acercaba el final, porque tal y como sabemos ahora, escondieron su tesoro más sagrado, los 800 manuscritos que formaban su biblioteca en las cuevas que rodeaban Qumran. El asentamiento de Qumran quedó entonces escondido por la arena durante 2000 años. Todo lo que hay aquí permaneció intacto hasta 1947, cuando un pastor beduino tropezó con los preciosos manuscritos de los esenios. Una vez más, Tide sabía que cualquier cosa encontrada aquí debía ser anterior al año 68 después de Cristo, año en que los romanos destruyeron el asentamiento. Así que, si algo de lo descubierto aquí se parecía al papiro de Jesús, proporcionaría pruebas cruciales para apoyar una datación incluso anterior. Y esta es la cueva en la que se encontró esa prueba crucial. Conocida como la Cueva 4, aquí se encontraron 15.000 fragmentos que posteriormente se reunieron
dando como resultado 530 manuscritos. Había quien pensaba que los soldados romanos habían rajado los manuscritos con la intención de destruir para siempre la biblioteca esenia, pero, por suerte para Tide, los fragmentos sobrevivieron protegidos una vez más por la seca arena. Entre aquellos 15.000 fragmentos, Tide encontró este manuscrito del libro del Levítico. Al pertenecer al Antiguo Testamento, debió de ser una parte esencial de la biblioteca esenia. El estilo caligráfico del fragmento del Levítico es casi idéntico al del papiro de Jesús, y al igual que todos los manuscritos del Mar Muerto, debe de ser anterior al año 68 después de Cristo. El aspecto general es el mismo. En ambos, las letras están dibujadas de manera uniforme y el grosor de los trazos horizontales y verticales es el mismo. Una vez más, las letras guardan, individualmente, varias similitudes. La Y supera la línea inferior en ambos fragmentos. Al igual que en la cerámica lea encontrada en Masada, la línea media de la letra alfa tiene forma diagonal en vez de horizontal. Así que el trabajo de Tide ha trasladado la fecha del papiro de Jesús más allá del año 70 después de Cristo por primera vez. Se trata de un logro extraordinario que nos transporta al período de los testigos, pero solo de modo aproximado. Cuanto más cerca del período de los testigos conduzca Tide el papiro de Jesús, más seguros podremos estar de que los evangelios fueron escritos por personas que conocieron a Cristo. Así que, ¿existen pruebas de que los evangelios se escribieran incluso antes? ¿Es posible mostrar que fueron escritos bien entrado el período de los testigos? Hay indicios en la geografía de Tierra Santa que sugieren una fecha anterior. Debemos viajar a Banias, el punto más al norte de Israel. Aquí, en la fuente del río Jordán, se encuentra el punto más septentrional visitado por Jesús y sus discípulos. Y al igual que el desierto, el exuberante paisaje de Banias es rico en historias del Evangelio. Es el lugar en que el discípulo Simón reconoció la auténtica naturaleza de Jesús. Los Evangelios nos cuentan que fue aquí donde Simón declaró que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pero es el nombre de Banias el que proporciona una pista sorprendente para la fecha de los propios evangelios, ya que tanto en el Evangelio de Marcos como en el de Mateo tiene un nombre diferente. Los evangelios se refieren a este lugar como Cesarea de Filipo. Este nombre ya no se usaba después del año 62 después de Cristo, cuando el rey Herodes lo cambió por el de Banias. El uso en Mateo del nombre antiguo sugiere que pudiera haber sido escrito cuando aún se usaba el nombre antiguo antes del año 62 después de Cristo. Este cambio de nombre es otro indicio de que los evangelios se escribieron dentro del período de los testigos. En el nacimiento del río se encuentra la antigua ciudad de Banias. Fue construida por Herodes en honor del dios pagano Pan. Aquí Jesús rebautizó a Simón como Pedro, después de que Simón declarara que él era el Hijo de Dios. Tal y como nos dicen los evangelios, «Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no la vencerán». Y esta cueva de aquí, en el templo pagano, parece ser la puerta a la que se refería Jesús como si realmente fuera la puerta del infierno. Las palabras de los evangelios parecen concordar con lo que podemos ver en la actualidad con nuestros propios ojos. Aquí, en Banias, los evangelios empiezan a interpretarse como el relato de los testigos. Con la intención de datar los evangelios más atrás en el tiempo,
Tide regresó al desierto, a Qumrán y a los manuscritos del Mar Muerto. Aquí, en la Cueva 7, que estaba derrumbada, los arqueólogos habían encontrado otro fragmento diminuto de los manuscritos que, según Tide, podía adentrarnos más en el período de los testigos. Este fragmento diminuto con letras escritas en griego no es mayor que un sello postal. La investigación de Tide ha mostrado que se trata de otro fragmento del Evangelio cristiano, esta vez del Evangelio según San Marcos, y contiene algunas palabras del capítulo 6. Muchas personas discuten que este fragmento diminuto pertenezca al Evangelio según San Marcos, pero las pruebas de Tide son convincentes. En la cuarta línea del fragmento hay algunas letras que él afirma pertenecen a la palabra Genesaret, la antigua palabra para referirse al mar de Galilea. La palabra, con esta forma, no se encuentra en ningún otro pasaje de la Biblia, solo aparece en el Evangelio según San Marcos. Tide encontró más pruebas en Jerusalén de que el fragmento pertenecía al Evangelio según San Marcos. Matthew d'Ancona trasladó la investigación de Tide sobre el fragmento según San Marcos aquí, al Museo John Rockefeller, en el que se almacenan enormes cantidades de artilugios preciosos de Tierra Santa. ¿Cuántos años tiene el edificio? Lo construyó en los años 30 la familia Rockefeller. Recibió el nombre de Museo Arqueológico de Palestina y hasta los años 60 yo diría que fue el principal museo arqueológico del antiguo Oriente Próximo. Joe Zayas, un celador del museo, le contó a d'Ancona cómo había ayudado a Tide a encontrar algo entre los innumerables artilugios almacenados en lo más profundo del sótano del museo. Vale, estos son los almacenes de la Autoridad en Antigüedades de Israel. Aquí tienen miles de objetos que se remontan a finales del siglo XIX. ¿Cuántos objetos tienen? Tenemos más de 75.000. Está muy extendida la idea de que el Evangelio de San Marcos se escribió en la ciudad de Roma, y es este detalle histórico el que ha permitido a Tide elaborar su teoría. Tide había oído que se había encontrado una tinaja con la palabra Roma al lado del supuesto fragmento de San Marcos en la Cueva 7 de Qumrán. Según él, era la tinaja en la que estaba el manuscrito del Evangelio según San Marcos. Y supongo que lo que quería ver, que seguramente sea lo más interesante, es esta tinaja. Esta es la famosa tinaja de la Cueva 7 de Qumrán. ¿Cómo se encontró? La encontraron unos arqueólogos franceses en los años 50 en unas excavaciones. Es única en muchos sentidos, primero porque fue encontrada en una cueva adyacente al emplazamiento. La mayoría de cuevas estaban a cierta distancia de él, pero esta estaba en la misma meseta. Y la cueva, la número 7, era particular también porque todos los documentos que se encontraron en ella eran de papiro, mientras que los 800 y pico restantes que se encontraron en Qumrán, con contadas excepciones, estaban hechos de cuero. ¿Qué investigaciones llevó a cabo Carsten Tide con esta tinaja? Bueno, lo primero que creo que nos interesó es que era una tinaja que había estado expuesta en el museo desde los años 50 y nadie había mostrado el más mínimo interés por ella hasta que llegó Carsten Tide. Él sugirió que podía haber alguna relación entre los primeros cristianos y los fragmentos que se habían encontrado en aquel lugar, basándose en esta inscripción. ¿Qué fin tenía la tinaja y por qué puede ser tan importante? Al observar esta clase de tinajas, queda claro que estaban hechas con un único objetivo, el de almacenar manuscritos enrollados. La razón para afirmarlo es su morfología, que está diseñada para guardarlos. ¿Cómo lo sabemos? Observe estas asas. Lo que hacían era poner los documentos en las tinajas y les ponían una tapadera. Esta es una de las tapaderas originales de Qumrán. Una vez puesta la tapadera con una cuerda, la aseguraban atándola a la vasija. No estaban hechas para almacenar vino ni para almacenar agua. Estaban hechas para almacenar documentos. Esta inscripción de la tinaja de los manuscritos es la palabra Roma en hebreo.
Los historiadores creen que la tinaja llegó desde Roma. También se cree que el Evangelio de San Marcos fue escrito en Roma. El haber encontrado esta tinaja al lado del supuesto fragmento le da pruebas a Tide para afirmar que éste pertenece realmente al Evangelio de San Marcos. Así, Tide tiene otro fragmento más datado en el año 68 de nuestra era, y es más, se trata de un manuscrito enrollado. Pero el papiro de Jesús pertenecía a un libro. El siguiente paso de su teoría se basaba en que la primera vez que se escribieron los evangelios tuvo que haber sido en rollos manuscritos. El hecho de que el fragmento de Marcos de Qumran sea un rollo nos dice que los primeros cristianos escribían en rollos, que la primera generación de escritos cristianos estaban en rollos. De ahí que podamos decir que había un rollo manuscrito con el Evangelio según San Mateo antes del fragmento del libro del papiro de Jesús que tenemos ahora. Este argumento es vital. Hasta que se descubrió el fragmento de Marcos en Qumran, se creía que los cristianos escribieron los evangelios solo en libros. Sin embargo, ahora hay pruebas de que primero fueron escritos en rollos, que fueron copiados posteriormente a libros, como el papiro de Jesús. Por lo tanto, según Tide, los fragmentos del Magdalen College debieron de copiarse de rollos incluso más antiguos. El hecho de que hubiera rollos manuscritos antes del formato en libro nos dice que debió de haber un rollo manuscrito del Evangelio de San Mateo anterior al papiro de Jesús. Hay suficientes pruebas para afirmar que este Evangelio en particular y los otros Evangelios pertenecen al período de los testigos. Tide ha demostrado mediante sus comparaciones con documentos de la Cueva de los Horrores, de Masada y de Qumran, que el papiro de Jesús tiene que ser anterior al año 68, aunque el descubrimiento de Qumran implica que los primeros evangelios fueron escritos en rollos. Si esto es cierto, quiere decir que debió de existir un rollo manuscrito del Evangelio de San Mateo muy anterior, perdido en la actualidad, pero del que se habría copiado el papiro de Jesús. Tide ha afirmado que los evangelios fueron escritos en los 20 años posteriores a la muerte de Jesús. Un error que han cometido muchos estudiosos, muchos lectores de los evangelios, ha sido tratar a las personas que los escribieron como estúpidos y analfabetos que se dedicaron a recoger lo que podían. Y muchas veces ni se les ha tratado como individuos, sino como comités que eran libres de inventar historias sobre Jesús, palabras o afirmaciones de Jesús, según las necesidades específicas de sus comunidades. Si retrocedemos gracias a los papiros, gracias a los manuscritos, al papiro de Jesús, al rollo manuscrito de Marcos del Qumran, volviendo al período de los testigos, esta vía de escape de la historia a la leyenda se acaba a los pies de los historiadores modernos y de los escépticos. Ahora estamos tratando una vez más, como los primeros cristianos, información histórica. ¿Quiere decir que una de las cosas que nos dice el papiro de Jesús es que debemos considerar seriamente los evangelios como fuentes históricas? El hecho de que tengamos documentos que daten del período de los testigos quiere decir que los primeros cristianos estaban intentando conservar información histórica sobre el Jesús histórico, que entrevistaron a testigos oculares. Sabían qué había pasado y podían escribir lo que creían que era verdad, que era correcto históricamente. Y esto es en parte el resultado más importante de los análisis de tales manuscritos, que podemos retroceder como historiadores a los textos para ver cómo aquellos testigos y quienes los entrevistaron trataron la información histórica que tenían en sus manos. Ya no es un mito, no es una leyenda, es historia. Un historiador debería ser alguien a quien le interese investigar e intentar entender lo que las personas habrían sentido y pensado cuando experimentaron estas cosas y cuando escribieron sobre ellas.
Le ayuda a uno a reconsiderar la propia actitud hacia la historia y hacia la escritura de la misma para ver dónde ocurrió y cómo se recogió en forma escrita, en documentos históricos. El mar de Galilea es el lugar en el que Jesús llevó a cabo su primer ministerio, en el que comenzó el cristianismo. Para Tide, el paisaje de esta zona es muy importante. Si hay que tratar los evangelios como documentos históricos, entonces el paisaje debería reflejar los acontecimientos e imágenes que describen. Aquí, en Galilea, los argumentos académicos de Tide cobran vida. El complejo trabajo de un estudioso se vuelve relevante para cualquiera que sienta interés por los evangelios. Para d'Ancona, aquí es donde tomaría forma la teoría de Tide. Este lago aparece en muchas de las historias más importantes del Evangelio. Aquí es donde dicen que Jesús amainó la tormenta que amenazaba las vidas de los discípulos que cruzaban el lago en un barco. Quedaron tan atónitos que dijeron: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? En una colina sobre el lago se encuentra el Monte de las Bienaventuranzas. Es el lugar en el que se dice que Jesús pronunció el Sermón de la Montaña. Este sermón estableció la fe de Jesús y pasó a formar el fundamento ético de la fe cristiana. En el mundo grecorromano, la mayor parte de los profesionales poseía la habilidad de la taquigrafía. San Mateo, que como Mateo Leví era cobrador de impuestos, poseía probablemente esa habilidad. Si los evangelios son relatos oculares, tal y como sugieren los hallazgos de Tide, no hay razón para creer que Mateo u otro testigo no se hubiera sentado con los discípulos en la misma montaña a anotar las palabras de Jesús mientras él las decía. Así que puede que las palabras que tenemos en la actualidad se acerquen mucho a las que realmente pronunció Jesús. Esta teoría molesta a muchos estudiosos del Nuevo Testamento que están convencidos de que este sermón es una recopilación tardía y poco fiable de frases dispersas recogidas por las comunidades cristianas. Pero los descubrimientos de Tide suponen que tengamos que tener en cuenta esta posibilidad. Siguiendo la orilla se encuentra Cafarnaún, que según San Mateo era la ciudad del propio Cristo. Jesús residió aquí durante su predicación en Galilea y sanó a muchos de los enfermos y poseídos de la ciudad. El lago está lleno de lugares que conmemoran la vida y muerte de Jesús. Estas iglesias se construyeron en el lugar donde, según la tradición, Jesús se le apareció a sus discípulos por tercera vez tras la resurrección. Los evangelios nos cuentan cómo Jesús habló a los discípulos diciendo: «Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos míos a todos los habitantes del mundo». Muchos de estos lugares reciben su nombre únicamente porque la tradición local los relaciona con acontecimientos concretos del Evangelio. No se cuestiona la santidad de esta tierra, sino los hallazgos de Tide. Aunque Tide haya conseguido partidarios de su hipótesis, de vuelta a Londres, el profesor Graham Stanton sigue sin estar convencido. Yo no descartaría la posibilidad de que se pudiera descubrir un fragmento de los evangelios perteneciente a un período tan temprano como mediados del siglo I. No, es totalmente imposible. Creo que es muy poco probable, pero no totalmente imposible. Aunque mi discrepancia fundamental con Tide se refiere a su interpretación de las pruebas papirológicas. Las objeciones de Stanton se basan en dos puntos.
En primer lugar, él cree que, al haber encontrado los fragmentos del papiro de Jesús en Egipto en el siglo XIX, la comparación de Tide debería haberse limitado solo a documentos encontrados en Egipto. Los partidarios de Tide señalan que el papiro de Jesús se podría haber llevado hasta Egipto desde Tierra Santa en cualquier momento desde su redacción. La segunda acusación de Stanton contra Tide es más grave, pero también más difícil de probar. Stanton cree que Tide ha exagerado el grado de similitud del papiro de Jesús con los documentos fechables que ha utilizado en sus pruebas. Así que, por estas dos razones diferentes, no acepto que haya atribuido una datación de mediados del siglo I a los fragmentos de Mateo de Oxford. Pero aunque el profesor Stanton aceptara los hallazgos de Tide, esto no afectaría a su visión de la exactitud de los evangelios. Si me convencieran de que los evangelios fueron relatos totalmente oculares, no creo que hubiera mucha diferencia, porque todos sabemos demasiado bien que los testigos no se ponen de acuerdo y no siempre relatan fielmente lo que han visto. No obstante, si los evangelios no son relatos oculares, ¿cómo explicamos los milagros que recogen? Al igual que a casi todos los demás estudiosos, no me suponen ningún problema las curaciones milagrosas. Jesús tenía claramente unas dotes curativas poco habituales. Sin embargo, resultan más problemáticos los llamados milagros naturales. Cuando amaina la tormenta, camina sobre las aguas y hace milagros con la comida. El emplazamiento de uno de los milagros alimenticios más famosos es este, la iglesia de Tabgha, a orillas del lago de Galilea. Aquí es donde, según los evangelios, Jesús alimentó a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. San Mateo escribe: «Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo, dio gracias a Dios, partió los panes, se los dio a los discípulos, y ellos los repartieron entre la multitud. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños». Se dice que esta es la roca en la que Jesús colocó los panes y los peces. La historia se conmemora en estos mosaicos del siglo V. Para Stanton, la historia de este milagro es simbólica y no se puede interpretar literalmente. Pero si Tide está en lo cierto y los evangelios reflejan acontecimientos históricos escritos por testigos, entonces podríamos decir con una certeza aún mayor que ese milagro ocurrió aquí. Jerusalén. Este es el lugar al que vino Jesús después de sus enseñanzas en Galilea. Aquí fue traicionado por Judas y, por supuesto, aquí fue crucificado. Es el final del viaje de Matthew d'Ancona. Ha seguido el camino del papiro de Jesús hasta Jerusalén. Quería experimentar por sí mismo el legado actual de las historias del Evangelio. Vía Dolorosa, en la ciudad vieja de Jerusalén. Según la tradición, Jesús siguió este camino para llegar al lugar de su crucifixión. Según la costumbre romana de la época, tenía que sufrir la vergüenza de atravesar a pie la ciudad con la cruz a cuestas. Pero muchos dudan si Jesús siguió realmente este camino,
ya que, al igual que sucede con la mayoría de las historias del Evangelio, fue la fe y no las pruebas históricas lo que estimuló la religión. Entonces, igual que ahora, venían aquí peregrinos de todo el mundo para seguir los que creían que eran los pasos de Jesús. Vienen a ver las 14 estaciones del Vía Crucis, cada una de las cuales conmemora uno de los dramáticos acontecimientos del agonizante último camino de Jesús hacia la muerte. La cuarta estación marca el lugar donde se cree que María, la madre de Jesús, le habló de camino al Gólgota. Se cree que la sexta estación es el lugar en el que estaba la casa de Santa Verónica, una mujer piadosa de la que se dice que limpió con su velo la cara de Jesús en su padecimiento. Y en la séptima estación se dice que Jesús cayó por segunda vez bajo el peso de la cruz. Aunque la autenticidad de este recorrido es cuestionable, la gente sigue viniendo a conmemorar las últimas horas del hombre al que creen hijo de Dios. Para estas personas, la fe cuenta mucho más que las pruebas científicas. Y al final de Vía Dolorosa está el final del recorrido de Jesús, la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar más sagrado del mundo cristiano. Aquí vienen personas que representan a todas las iglesias diferentes dentro del cristianismo. Vienen a ver el lugar de descanso de Jesús y a besar la piedra en la que se lavó y ungió su cuerpo sin vida antes de ser colocado en la tumba. Aquí se puede ver la tumba que, según cuentan, es el lugar en el que yació el cuerpo de Cristo tras su crucifixión. Los peregrinos esperan en fila para tocar la misma piedra bajo la que, supuestamente, se enterró a Jesús. Conmueve especialmente ver, 2000 años después, el profundo sentimiento que sigue inspirando su muerte. Durante la mayor parte de los pasados 2000 años, ciencia y fe han estado en conflicto. Galileo fue condenado por hereje por la Iglesia. La teoría de la evolución de Darwin contradijo el mito de la creación y Freud destruyó la idea de la responsabilidad moral cristiana.
Pero en la obra de Carsten Tide, la ciencia se ha convertido en la auxiliar de la fe en vez de en su principal enemiga, fomentando la fe en vez de minarla. Los evangelios pretenden conseguir dos cosas. Quieren fortalecer la fe de sus lectores, pero no con leyendas, no con historias entretenidas, bonitas o divertidas, y ni siquiera con fragmentos tristes sobre la pasión del Señor, sino con hechos históricos. Así que los hechos históricos por un lado y el fortalecimiento de la fe de los creyentes por el otro lado no es una contradicción. Es sin duda algo que ya hicieron otros historiadores de la antigüedad. Siempre hubo un mensaje, siempre hubo una tendencia, algo que la gente quería transmitir. En el caso de los evangelios, se trata del mensaje del Jesús histórico, que es también el Cristo de la fe. Dos caras de la misma moneda. Aún así, ningún científico puede decir que los evangelios sean verdad literalmente en cada una de sus palabras. Solo pueden formarse un juicio sobre si son auténticos. Y si se puede mostrar que los evangelios son más auténticos de lo que hasta ahora han creído los estudiosos, entonces el Jesús de la historia y el Cristo de la fe se convierten en uno solo. Casi 100 años después de que el capellán Charles Hewlett encontrara el papiro de Jesús, se ha descubierto la magnitud de su importancia. La historia y los evangelios se nos presentan ahora bañados por la nueva luz del entendimiento.